¿Estamos bien ahí, Eduardo? Sí, ahí entramos. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Seguimos. Volvemos, retornamos acá. Acá. Bueno, ahora empezamos con la ecuación básica de diseño de un transformador. Es decir, dijimos que la fuerza electromotriz inducida va a ser proporcional al número de espiras de la bobina, el lado primario en este caso es sub 1 y N1, y la velocidad de variación del flujo. El flujo, dijimos que es el flujo sinusoidal, ¿no es cierto?, en el cual está en función de la pulsación, número de espiras y el flujo máximo, por el coseno omega t. Y de ahí se llega a que E sub 1, el valor eficaz, es 444, la frecuencia, el número de espiras y el flujo máximo. Como el flujo máximo es el área por la inducción máxima, el área del hierro, la sección de hierro que tenemos, llegamos a esa ecuación básica de diseño, donde fijado de acuerdo al material que tenemos, es decir, la inducción máxima, la frecuencia que va a trabajar y la fuerza electromotriz, tenemos que la corriente por el área es una constante. Entonces, acá ya estamos sacando ciertas conclusiones a lo que estuvimos hablando. Si agranda N1, disminuye el área del hierro, más cobre, menos hierro. Entonces, es una ecuación económica. O pongo más hierro, ¿no es cierto?, o pongo menos hierro o más cobre, o menos cobre más hierro. Es decir, el fabricante va a tomar, en función del diseño que va a hacer, lo que económicamente le venga. Entonces, si agranda N1, disminuye el área del hierro. Resulta un transformador más liviano, pero mayor costo de cobre. Se puede hacer más grande el área del hierro, más pequeño el número de espiras, ¿no es cierto? Entonces, el transformador es más pesado porque tiene más hierro y tiene menos bobinado. Sí, bobinado se refiere a kilos de cobre. La cantidad de espiras la define la tensión. Entonces, si el transformador, la frecuencia del transformador aumenta, el transformador es más pequeño, ¿cierto? Entonces, bueno, todas esas son parámetros básicos a determinar en el momento de hacer el diseño de nuestro transformador. Ahí, como las variables en una ecuación, nos va a determinar, en función de los costos materiales hierro-cobre, lo más conveniente para nuestro diseño. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Y cuál, o sea, qué parámetro te permite agrandar o disminuir la potencia? ¿N1 o el área? No. Esta ecuación se refiere al bolsillo. Es decir, o invertir en más hierro, depende de lo que consigas, o el fabricante de usted, o el cobre. En definitiva, el transformador va a cumplir las mismas funciones, porque el transformador está diseñado para una potencia, ¿no es cierto?, y una relación de tensiones. Pero dentro de eso, vos vas a poder variar, en función de estas variables, definir cuál es tu diseño, ¿cierto? Tu determinación de diseño. Desde el punto de vista eléctrico va a funcionar igual. Acá es económico lo que está tratando. ¿Ven? ¿Cómo intervienen a lo que hemos estado hablando? Yo para hacer un transformador tengo que comprar cobre y hierro. ¿Qué pongo? ¿Más hierro y menos cobre? ¿O más cobre y menos hierro? Y va a depender de donde esté. Los brasileños van a poner más cobre y menos hierro. Los chilenos son los productores de cobre, ¿no es cierto? A ellos tienen otro costo. Entonces, bueno, va a depender del fabricante donde esté ubicado o la materia prima que consiga. Y ahí definen el transformador. Bien, perfecto, gracias, profe. O lo puede definir, fíjense que acá figura también, ¿no es cierto?, el tamaño del transformador. Hay lugares donde hay que hacer subestaciones compactas, que el transformador tiene que tener cierto tamaño. También lo define. ¿Bien? Bien, profe. Bien. ¿La otra filmina, Julio? ¿Estoy en eso? La verdad que habían quedado dos chicos sin ingresar. Sin entrar. Bueno, acá terminamos, me parece, esta primera. Sí, señor. Esta es Ahora empezamos transformador con carga.
Exacto. Es decir, hasta ahora lo que hemos visto, principio de funcionamiento, continuidad de los bobinados, conexionado de los bobinados, ¿no es cierto? Y la máquina en vacío. Es decir, el solo hecho de conectarlo a una fuente de alimentación, cómo eran los flujos, cómo eran las corrientes, y teníamos en el bobinado que llamado secundario la disponibilidad de una fuerza electromotriz para sacar carga de ahí, es decir, sacar potencia o energía del bobinado secundario. Si acá lo vemos, es una práctica de laboratorio, ¿no es cierto?, donde tenemos una fuente, medimos tensión corriente, ¿no es cierto?, en un bobinado, tensión corriente, y acá figura, si se fijan en el lado derecho, ahí en chiquito, como una resistencia, un bloquecito, esta es la fuente de alimentación, para un valor de tensión y un valor de corriente que va a dar, ¿no es cierto? Pero tenemos una carga conectada en el secundario, en el cual vamos a ver a qué tensión le estamos aplicando y qué corriente está tomando. Lógicamente, como este elemento que hemos puesto acá va a consumir potencia, quiere decir que está aplicada una tensión, va a consumir una corriente, esa corriente va a entrar en el bobinado secundario, ¿y de dónde lo va a obtener? Del efecto que le produce al flujo. Si va a disminuir, va a querer chuparle flujo a la máquina, es decir, esa corriente a través del bobinado va a querer chupar el flujo al núcleo. Pero el núcleo dice, no, yo necesito tanto flujo para funcionar porque tengo tal sección. ¿De dónde saca este? Y le va a decir al primario, dame más corriente, porque la corriente, que antes era la de vacío, una corriente pequeña para establecer el flujo, ahora esa corriente I sub 1 va a ser la vacío para producir el mismo flujo que tiene la máquina, más la corriente que me va a consumir la carga. ¿Se entendió? Sí. Lo que yo saco a través del secundario lo tiene que tomar del primario. Entonces yo voy a tener ahora entonces una corriente del primario compuesta por dos valores de corriente. La que tiene que compensar que va al secundario, más la corriente que necesito para crear el flujo y las pérdidas en el hierro. ¿Bien? Y lógicamente esa corriente, como aumento de valor, me va a producir otra caída de tensión en el bobinado primario. Y me va a aparecer una caída de tensión debido a la resistencia del bobinado secundario. Y ese flujo que va a crear, ¿no es cierto?, me va a producir una caída, es decir, en el lado de la reactancia del secundario. Entonces ahí nuestro diagrama fosorial ya se nos va a complicar, es superposición de efectos. ¿Bien? Entonces, esto es una mesa de un tablero en el cual hemos hecho un ensayo. Entonces, ejemplo de... Se borró. Espera un poquito. Hice lío. Rotaste. Porque tengo muchas cosas acá en la pantalla que ustedes no ven y yo veo y yo no lo termino viendo. Ahí está. Bien. No hay problema, Julio. Entonces, fíjense ahora, ¿no es cierto? Yo tengo nuestro circuito esquemático, es decir, este es el real del laboratorio. En el lado izquierdo tenemos el esquemático, donde tenemos una fuente de generación que me da la tensión alterna, la tensión que la vamos a medir con un voltímetro, el amperímetro, la corriente que va a tomar la bobina primaria, ¿no es cierto?, la resistencia al bobinado primario, y del lado secundario vamos a tener una fuerza electromotriz que al ponerle carga se transforma en tensión y va a consumir una corriente A sub 2 del secundario, porque pusimos una resistencia RS. ¿Está bien? En Perdón, ¿qué este tenés? caso pusimos... ¿Tenés dos resistencias? Porque ¿qué es la otra cajita que se ve ahí blanca? Perdón, ¿a dónde? ¿Acá? Ahí va. Sí. ¿No es la RP esa que aparece a la izquierda? ¿Cuál? ¿RP dónde? ¿Acá? Y hay una RP ahí. No, esa debe ser una resistencia que representa la resistencia del bobino primario. Sí, puede ser la resistencia de pérdida, que representa la resistencia. Pero Sí, pero acá no tiene no tendría sentido. por qué poner una resistencia acá. No. No tendría por qué poner una resistencia.
Bueno, bien, Tal vez la, no, po- no tal sería vez la- necesario. tal vez la pone para representar, porque como acá prácticamente no tiene la Claro, han puesto pero para... no tiene resistencia el secundario, acá no tiene la carga de resistencia. No, Julio, no, no. hay algo que no está bien ahí. Es decir, esto que pusiste resistencia del secundario acá, Acá está al revés en sí. Este acá miré mal yo. Esto es corriente. Esto es corriente primario. Porque, a ver, viene por acá y sale por acá. Lo que pasa es que acá veo que están tomando por dos lugares distintos. Hay que ver bien qué están midiendo acá. Pero bueno, y acá estoy tomando tensión acá y tensión acá, así que esto está en paralelo, así que esta es tensión 1. si dejamos el circuito real de los voltímetros, eso que tiene como amperímetro y Sí, voltímetro, esos testers que tiene ahí, ¿no es cierto? sí, Y vamos al diagrama, acá. este, ¿no es cierto? Esta resistencia representaría la del bobinado primario, y esta la del bobinado secundario. Pero acá está en cortocircuito, acá tendría que haber una resistencia de consumo, porque dice carga R. Sí, ¿Está ¿qué es bien? esta, Eduardo? Esa de ahí tendría que estar representado Esta en es R de secundario. Lo que pasa que tal vez para representar mayor el efecto digamos, de la caída de tensión en el primario, le han sí, puesto una resistencia acá, que representa la la resistencia del caída, bobinado. la resistencia del bobinado primario. Claro, pero me está faltando la resistencia de carga, Julio. Es esta. No, resistencia, esa representa la del secundario. Ah, bueno, sí, Según está bien. el esquema de la Está izquierda. bien, está bien, pero bueno, sí, esta resistencia al secundario, como lo pone en corto, acá el esquema, Exacto, es pero no, como si fuera la resistencia de carga. claro, O- ahí o- faltaría una resistencia de carga. Acá en acá realidad faltaría una resistencia más así, exacto. que Esa fuera sería la la resistencia de resistencia de carga. carga. Ahora sí te lo tomo como. ¿Está bien? Pero en ese caso, si no, lo podemos tomar como que esta resistencia de secundario, o sea, RS, sería igual a la resistencia interna, a la resistencia del bobinado, si quieren, secundario, ¿sí? Más la resistencia de carga. Claro, no quiso, es decir, quiso representar un transformador real, no Claro. uno ideal. ¿Quedó claro qué es esta resistencia? Sí. Bien. Bien. A ver la otra filmina. Ahora sí, este sí está más esquemático real. Te dejo 2 segunditos, Eduardo, mientras que explicas esta Sí, filmina. esto es largo, yo lo explico un poquito. Ya estoy 2 segundos. Bueno, esquemáticamente, ven el bobinado primario, que está en negro, del lado izquierdo, y el bobinado secundario en negro, si en vez de tener una bobina tiene un bloquecito ahí, ¿no es cierto? En el cual está definido por N1 y el bobinado secundario N2. Al aplicar la tensión B sub 1 va a circular I sub 1 y va a crear el flujo Φ sub 1, ¿no es cierto? Más el flujo disperso Φ sub L1. El flujo principal que va por el núcleo es el Φ sub 1, 2, va a concatenar la bobina 2 y me va a inducir una fuerza electromotriz, es el flujo 2 y el flujo 1 sería el mismo, y me va a concatenar ese abobinado y me va a producir la fuerza electromotriz. Al poner una carga, va a circular la corriente I sub 2. Entonces, mi fuerza electromotriz va a tener tensión en bornes, ¿no es cierto? Que es la fuerza electromotriz menos la caída en la carga me va a dar B sub 2. Esa corriente I sub 2 me crea el flujo 2, el 2,1, que se opone al flujo 1,2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a decir? El bobinado primario dice, yo no puedo mantener con el flujo que tenía en vacío ese flujo magnético que yo tengo porque me está consumiendo la carga. Entonces,
yo necesito más corriente. Ese valor de corriente va a aumentar. Entonces, acá en el recuadro, en blanco, dice, al circular una corriente I2, en función del tiempo, esta crea una nueva fuerza magnetomotriz, que es la corriente por la cantidad, los amperes pira, ¿no es cierto?, la cantidad de bobinas por la corriente, de acción opuesta a del primario, tendiendo a debilitar el flujo. La fuerza secundaria no puede alterar el flujo, porque la máquina es de flujo constante, impuesto por una ley que es la ley de Faraday, ya que se altera, que si así fuera, se modificaría E sub 1, pero E sub 1 está fijada por U sub 1. Entonces, al poner U sub 1, que es de una fuente infinita, E1 es constante, y E1 es constante. Si E1 es constante, el flujo phi sub 1 es constante. Entonces, al quererlo debilitar el otro flujo, el phi sub 2, necesita el primario reaccionar aumentando la corriente, su fuerza magnetomotriz, a un valor I2' en función del tiempo, de manera que anula la acción desmagnetizante del secundario. ¿Se entendió hasta ahí? Contesten por favor si entendieron, porque es fundamental esto. Es decir, al poner una carga, aparece la corriente de consumo I sub 2 en esa carga, y me va a crear el flujo phi sub 2, que va a tratar de disminuir phi sub 1. Pero phi sub 1 está impuesto ya por la tensión y la fuerza electromotriz que tiene la bobina 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a consumir más corriente. Ahora, I sub 2, cuando le pide más corriente a I sub 1, lo hace a través de la relación de transformación. Porque fíjense que la relación de espiras N1 por I'2 es igual a menos N2 por I2, significa, porque si fuera en relación 1 a 1, y acá me pide 10 amperes, por poner un ejemplo, I sub 2 de 10 amperes, al amperaje que tenía en vacío le tengo que agregar 10 amperes que me lo consume. Pero como hay una relación de transformación, si es 2 a 1, ¿no es cierto? Si acá consume 10 amperes, del lado primario va a consumir 20 amperes, es el doble. Entonces, la corriente que consumo del secundario me la va a entregar el primario, pero a través de la relación de transformación. Entonces, Ya de ahí estoy, sale... Hola. ya estoy. Sí. De ahí sale entonces que la corriente secundaria referida al primaria, componente de la carga de la corriente del devanado primario, está relacionada por la relación de transformación. El flujo y la fuerza magnetomotriz del primario resultan iguales que en vacío. ¿Sí? Eso es constante. Entonces, lo que me quiera modificar la carga, como el primero es constante, se tiene que aumentar la corriente. Entonces, el flujo lo fija U sub 1 de acuerdo a la ley de Faraday. Entonces, se cumple entonces que la nueva corriente I sub 1, debido a la aparición de la carga, va a ser I sub 0, la corriente de vacío para mantener el flujo inicial de la máquina en vacío, más la corriente que consume el secundario referido al primario. Entonces, por una ecuación de mantenimiento de los amperes pira, N1 por I1 más N1 por I2 es igual a N1 por I0. ¿Esa corriente está limitada porque no tendría más energía que entregar? No. Mientras yo agregue carga y no sobrepase las corrientes nominales, el transformador puede trabajar de vacío a un estado de carga cualquiera. Lo único que la corriente que saco del secundario se refiere, eso es un puente en el cual ese puente magnético está relacionado por la relación de transformación. Lo mismo ocurre con la tensión. Si ustedes tienen un bobinado con una tensión B sub 1, del secundario van a tener una B sub 2 relacionada por la relación de transformación. Como la potencia del primario y el secundario, si no consideramos las pérdidas, son iguales, B1 por I1 tiene que ser igual a I2 por B2. Entonces, en la relación de tensiones es directa y en la relación de corrientes es inversa. Fíjense que yo para pasar la corriente del secundario al primario lo tengo que dividir por la relación de transformación. Y para pasar la tensión la tengo que multiplicar por la relación de transformación. ¿Se entendió cómo es el mecanismo? Digamos, la corriente I0 la va a determinar en el transformador, la determina la tensión de entrada, B1, B sub 1,
que es la que yo le pongo, me va a establecer una corriente de vacío. Esa corriente de vacío es como que ya generó el puente magnético entre un bobinado y el otro. Lo que Después, necesita para funcionar la máquina. digamos, ya está funcionando en régimen la máquina. Y después es como un balance de corriente. Si yo le pido corriente en el secundario, de algún lado tiene que salir esa corriente. ¿A dónde la va a tomar? Y del primario. ¿Bien? Pero la corriente de vacío se mantiene inalterable, porque es la corriente que yo necesito para mantener digamos, el sistema funcionando. ¿Y de qué depende de esa corriente de vacío? De la tensión de entrada. ¿Por qué? Porque la vimos al principio cuando poníamos, ¿se acuerdan cuando queríamos ver el codo de saturación? Poníamos la tensión de entrada y obteníamos la corriente de vacío. Entonces podemos separar como que hay dos fenómenos en el transformador, aunque no es así, porque no hay dos fenómenos y todo está interrelacionado. Pero podemos ver que hay una cuestión de que el funcionamiento del transformador en vacío. Y otra forma del transformador en carga. Esos dos principios superpuestos nos da la ecuación que está ahí abajo. Que I1 va a ser igual a I0 más I2'. La corriente del secundario referida al primario. Profe, ¿qué pasa si ya la corriente de vacío no solo que es suficiente, sino que supera la corriente que necesita el bobinado secundario? No te entiendo. O sea, que estás recontra saturado. Claro, como que ya la corriente esta corriente I0, que es la corriente de vacío, ya es como que es suficiente para que con la relación de transformación I2 alimente a la carga. Pero, o sea, Es se que pasa. la corriente de vacío en realidad no afecta a la carga. La corriente de vacío lo que te va a establecer es la FEM que vos vas a tener en el secundario. Esa FEM en el secundario, cuando vos le pongas una carga, va a establecer una corriente. Esa corriente te va a desmagnetizar, te va a tender a caer el flujo magnético. Y como el flujo magnético se tiende a establecer, le pide más corriente al primario para mantener ese flujo constante. Entonces ahí se vuelve a equilibrar. Pero la corriente de vacío es algo que me lo puso la tensión de entrada. ¿Está bien? Es como una corriente que yo necesito para mantener mi sistema de magnético funcionando. Por eso es que no varía la tensión del secundario. Porque yo cuando defino I0 ya está, la tensión Pero del secundario. estamos acá en condiciones ideales. Ya, Todavía no empezamos a armar Perfecto. quilombo. Todavía no Bueno. empezamos, porque ¿Está cambia bien? todo. Lo que estamos viendo acá lo vamos llevando a que interpreten. Acá estamos viendo en condiciones relativamente ideales. ¿Bien? Pero en condiciones relativamente ideales, es claro. La tensión que establezco en el primario y la tensión que establezco en el secundario se mantienen constantes. ¿Bien? Esa tensión del primario me estableció un flujo y que lo terminó generando esa corriente de vacío. Entró en régimen la máquina. La máquina en el primario, en el secundario, necesita más carga por una cuestión de compensación de flujos, va a terminar solicitando más corriente en el primario. Y eso sería el funcionamiento. Ahora te la regalo en la próxima filmina. O en las Claro, próximas filminas cuando... lo que él dice es que ese flujo, ¿no es cierto? Si la tensión del primario ya está establecido por la fuente, me crea un flujo y ese flujo me crea la tensión del secundario, está bien. Pero ¿qué ocurre? Al tener la carga y circular una corriente, y ya trabajamos con elementos reales, ustedes saben que esa bobina tiene resistencia y reactancia, que es lo que vimos en los triangulitos de vacío. Entonces, esa corriente me va a producir una caída de tensión dentro del bobinado, porque tiene resistencia y reactancia. Entonces, la tensión que va a ir a la carga es distinta que en el estado que está en vacío. ¿Se entendió? Entonces, una cosa es el transformador ideal, que corriente y flujo y tensiones, y otra es cuando esa corriente me produce caídas que son funciones de la corriente, porque una caída en una impedancia es función de la corriente y de la característica de la resistencia y la inductancia. Entonces, ahí nos va a ir cambiando para cada estado. Y eso me da pie a otro ensayo que nosotros hacemos, transformador en carga. ¿Bien? Acá podría venir una pregunta de examen, por ejemplo, Eduardo, y Sí. decir, tengo tal transformador
trabajando en vacío. Bien, teniendo una corriente de vacío I0. Si ahora el transformador lo llevo a media carga y después a carga completa, ¿cuánto varió la corriente de vacío? Nada, no es que no varía la corriente vacío. Exacto, la corriente de vacío no varía. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuánto varió la corriente de entrada? Claro, ahí sí le tenés que sumar la corriente de la carga. Exacto. Claro. O sea, Pero básicamente I1 te la define la carga. Y en un transformadores grande de potencia, la corriente de vacío es prácticamente insignificante frente a la corriente de carga. se Ah, pueden bien. hacer simplificaciones. Pero ustedes están hablando, ¿no es cierto?, de que la corriente del lado primario la define la de vacío más la de carga. Pero acuérdense siempre que es suma de fasores. Sí, No no es es lineal. lineal. No es lineal. Entonces puede ocurrir, porque ya me voy adelantando un poquito, supongamos que la carga, en vez de ser resistiva, es una carga capacitiva. Entonces ahí les cambia todo. Por eso lo vamos llevando de a poco, para que vayan interpretando el mecanismo, que lo llevan muy bien por las preguntas que veo que hacen, lo van llevando bien. Pero fíjense cómo se va, no complicando, sino nos está llevando a todas las posibilidades de conexionado o de uso de estos transformadores, para los distintos estados de carga, porque la carga es algo variable. Pero por ahora, Una ul- por ahora es Sí. importante que entiendan por lo menos en condiciones ideales. Ya entendiendo en condiciones ideales, cuando empecemos a ponerlo más complejo, van a poder entenderlo. Sí, te escucho, lo que te escuchamos. La corriente I1, la cantidad de corriente I1 que puedo entregar, lo define la potencia del primario. Exacto. Exacto. Es decir, el transformador cuando se construye para una potencia, una tensión y una corriente nominal. Entonces, vos le podés sacar tanta carga mientras no superes la potencia de ese transformador, que va a estar definido por la tensión de aplicación y la corriente que puede entregar. Puede trabajar, si es régimen permanente o régimen intermitente, con cierto valor de sobrecarga un cierto tiempo, que eso lo van a ver en máquinas 2 cuando veamos calentamiento de máquinas, que interviene las características de los aislantes y distintos elementos constructivos de la máquina. Pero para que tengan una idea, si la máquina siempre la hacemos trabajar dentro de las condiciones de tensión y corriente nominales, la máquina tiene una larga vida útil porque no le estamos sometiendo a nada para que no fue diseñado. Perdón, capaz que ya lo dijeron. ¿Cómo puedo calcular I0, la corriente de vacío? Bueno, creo que empieza a venir ahora cuando viene. Sí. Ah, bien. Lógicamente, esto que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Ya hablamos de pérdidas en el hierro, parásitas y de Foucault, ¿no es cierto? Corriente magnetizante. Hablamos de potencia de pérdidas en el cobre, R por I cuadrado, inductancias, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, ahí hay un circuito equivalente. Entonces, definido esos parámetros del circuito equivalente, nosotros podemos hacer cualquier cálculo. Para eso se hacen ensayos, ¿no es cierto?, para determinación de esos elementos que representan los componentes de la máquina. ¿Se contestó la pregunta? Sí, A ver, en Julio, teoría. a ver si Y yo aparece. te hago la pregunta a vos y te digo, sin ecuaciones, y yo te Con doy un un amperímetro. transformador, te doy un voltímetro, te doy un amperímetro y una fuente, ¿cómo medir la corriente de vacío? Con un amperímetro de la tensión y la mido. No sé. Con el transformador en vacío. O sea, no conectándole una carga en el secundario. Claro. Bueno, sí, así. Digo. Y ahí voy a tener Sí. la corriente de vacío. De hecho, es la forma, si ustedes lo ven, que hemos hecho el ensayo de la curva de saturación. Del ciclo de histéresis, siempre que apliquen la tensión nominal.
Vos aplicás la tensión nominal y te va a dar la corriente de vacío de funcionamiento de la máquina. Exacto. Que en definitiva, yo creo que lo dije, es la huella digital del hierro. Es la identificación de cómo está compuesto el hierro. Vos aplicás una tensión y te consume una corriente para crear un flujo. Si la tensión es la nominal, ¿no es cierto? Si vos pones otro núcleo de hierro que es distinto, te va a dar otro valor de corriente vacío. Por lo tanto, ¿no es cierto? La corriente vacío sí te está identificando qué tipo de material tenés. Pero es a través de un ensayo. Genial, gracias. ¿Seguimos, Eduardo? ¿Sí? Bueno, y acá empezamos a ver. Bueno, ya vimos algo de esto. En definitiva, no es más que lo anterior, ¿no es cierto? Las inductancias de cada uno de los flujos dispersos, el mismo circuitito, fíjese que acá le agrego la carga, la fuerza magnetomotriz secundaria genera una acción desmagnetizante del primario. ¿Sí? Cuando ponemos la carga aparece la corriente y la fuerza magnetomotriz que se genera en la bobina secundaria debido a esa corriente quiere desmagnetizar el primario. El primario, ¿cómo responde? Le doy más corriente para mantener el flujo constante. Punto. No hay discusión ahí. Y lógicamente ya me da un circuito en el cual me representa cada uno de los componentes del transformador, sin tener en cuenta, digamos, el núcleo de hierro, que ya lo vamos a ver. Fíjense que R1 representa la resistencia al bobinado 1, R2 la resistencia al bobinado 2, la carga, ¿no es cierto?, que puede ser resistiva, inductiva y capacitiva, ¿no es cierto?, la inductancia, que representa la reactancia del bobinado primario, L2 y 2 la del secundario, y acá me aparece, digamos, un bracito en paralelo, fuera de esa serie que habíamos nombrado anteriormente, que me representa la inductancia, que me representa el flujo, es decir, la corriente de magnetización, es la que se va por ese brazo. Entonces acá vemos que aunque varíe la corriente de la carga, no interviene modificando la corriente de vacío que nosotros necesitamos, que es la I sub M. ¿Sí? Cuando esto está en vacío, la única corriente que tener, cuando aplicamos tensión, es la I sub 1, que es para magnetizar nuestro núcleo. Esa I sub 1 se va a transformar en I0, ¿cierto? Porque no tenemos I2. Al poner la carga aparece I2, esa I2 la toma directamente del circuito serie de arriba, ¿no es cierto? Pero la I sub 1, como está en paralelo, siempre va a estar a este potencial, E1, E2, E1. ¿Está bien? Entonces ahí, esquemáticamente ya te estoy diciendo que I sub M, la corriente de magnetización, es la que necesita ese núcleo. Y es invariable a lo que ocurre con la I2. Lógicamente, si yo esto quiero referir las resistencias R2, como es distinto número de espiras, ¿no es cierto?, respecto a R1, yo pue'do mandar esa resistencia a través de una relación de transformación al cuadrado al lado primario. Lo mismo L'12, para unirla y me quede un solo circuito, yo tengo la posibilidad de pasar ese puente a través de la relación de transformación. Y acá tenemos las 4 características de referencia. O tengo un circuito todo referido al primario, o tengo un circuito todo referido al secundario, utilizando la relación de transformación. Entonces, fíjense que para pasar la resistencia secundaria referido al primario, va multiplicado por la relación de transformación al cuadrado. La inductancia de dispersión del secundario referido al primario, por el A cuadrado. La relación de tensiones, la de tensión secundaria la quiero ver del lado primario, tengo que multiplicarla por la relación de transformación. Y la corriente del secundario lo quiero pasar al primario, lo tengo que por la inversa de la relación de transformación. Ese puente que yo tengo, o esa divisoria que tengo entre primario y secundario, eléctricamente lo puedo hacer a través de cuando paso un elemento hacia otro con la relación de transformación. ¿Sí?
la corriente de uno lo paso a ver cómo me representa en el otro lado, lo tengo que referir por la relación de transformación. Esa tensión al lado primario por esa relación de transformación. Multiplicando, dividiendo o por el cuadrado. Es decir, fíjense, tensión y corriente en forma lineal con la relación de transformación. Y resistencia e inductancia a través del cuadrado de la relación de transformación. ¿Se entendió? Sí, sí. Moraleja que les va a quedar para toda la carrera. Nunca pueden calcular un circuito de forma electrotécnica utilizando las reglas de la ley de Ohm, de Kirchhoff y las que ustedes quieran, cuando hay un transformador en el medio. Primero hay que agarrar y decir, bueno, ¿me voy a parar de un lado de ese transformador o me voy a parar del otro? Me paro del lado de baja tensión, o sea, normalmente cuando hablamos en sistemas de potencia y de distribución de baja tensión, nos paramos aguas abajo, o sea, más cerca de la carga. ¿Bien? Normalmente, por una cuestión lógica puede pasar que sea al revés, no importa. Me pongo del lado del secundario para no ponerle baja tensión y alta tensión. Bueno, todo lo que tengo del lado del primario lo tengo que pasar para el lado del secundario. Y ahí trabajo electrotécnicamente. O al revés, me paro del lado del primario y paso todo lo que tengo del secundario al lado del primario. Y ahí puedo trabajar. Nunca con dos valores de tensión distintos. No hay forma. ¿Está bien? Sea un circuito de electrotécnica con un transformadorcito, o sea una línea de distribución, o sea una línea de transmisión. Siempre que hay un transformador, tengo que pasar todo lo que hay de un lado para el otro. Hay una sola excepción en la cual la relación de transformación es 1. Entonces lo mismo trabajar el primario y el secundario porque no existe, digamos. No hay diferencia de tensión de un lado al otro. Exacto. Siempre, digamos, cuando ustedes homologan, digamos, una línea con lado de baja con el lado de alta, ¿no es cierto? Siempre tienen que agarrar, o una carga, ¿no es cierto?, pasar ese puente. Y ese puente es la relación de transformación. Y fíjense que uno es en forma simple y el otro cuadrática. Una resistencia el doble una que otra, ¿no es cierto?, es 4 veces del otro lado. Profe, entonces, este arreglo de 5 impedancias lo vamos a tener que buscar siempre. ¿A eso te referís? No te escuché bien, perdón. Claro, que la figura esta con las 2 resistencias y las 3 bobinas la vamos a tener que usar siempre que tengamos un transformador. ¿A eso te referís? Exacto. Ustedes entre digamos, la fuente y carga tienen un elemento que les distorsiona los valores, ¿no es cierto?, a través del transformador. Es decir, hay un circuito eléctrico que está interfiriendo y tienen que solucionar ese problema, ¿no es cierto? Para unificarlo, digamos, o simplificarlo, yo logro hacer un circuito con una resistencia y una reactancia nada más. Todo ese bodoque que tienen ahí, ¿no es cierto?, yo lo voy a hacer con una resistencia o una impedancia equivalente. Entonces van a tener la relación entre entrada y salida a través de una reactancia equivalente. Esa reactancia equivalente va a representar ese transformador. Y eso hace que... Todos esos parámetros metidos en esa reactancia. Eso hace que en el análisis así de electrotecnia te dé esa diferencia de potencial, o sea, esa caída o esas subidas, dependiendo de lo que sea. Exacto. Ah, buenísimo. Ocho. Es más, es una impedancia importante en la red, un transformador.